las resoluciones, y si yo no estoy de acuerdo, puedo impugnarlo, puedo reclamar, puedo apelar, puedo irme, ¿no?, hasta demanda contencioso administrativa. Me puedo defender. Pero ahí está el procedimiento, el ejercicio de la facultad de fiscalización que tiene el Estado. Okay. Después de eso, ¿qué continúa, señores? Pero ¿qué pasa? Miren, señores, en el procedimiento de fiscalización se dan cuenta que yo he incumplido el pago de tributos, pero de manera dolosa. Comprado facturas. Entonces, si has hecho eso, ¿cuál es tu consecuencia? Proceso de defraudación tributaria. Entonces, no es sencillo el incumplimiento de las obligaciones sustanciales ni de las obligaciones formales. Y todos tienen vinculación con las facultades de la administración tributaria. Porque si a mí me multan, eso es la facultad sancionatoria. Y ahí están las tres facultades. Y también se dice que la facultad sancionatoria se ejerce de manera discrecional, así lo dice el Código Tributario también. Y hay que discrecionalidad en el ejercicio de la facultad sancionatoria. Que me pongan las multas que se les antoja, o como se les antoja. Entonces, cuando ya hemos establecido que existe una relación de esta naturaleza, de la que no nos podemos escapar, ¿sí?, y ahí están las obligaciones formales, vamos a ver nosotros que esas obligaciones formales y sustanciales, dice el Estado, y lo ha dicho, bueno, no dice el Estado, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, a través de una sustancia donde se evalúa, me parece que fue el ITF, si no me equivoco, para ver la constitucionalidad de este tributo, y cita un concepto que en doctrina de materia tributaria se empieza a gestar hace varios años, y dice que nosotros los ciudadanos tenemos el deber de contribuir. Y ustedes le dan vuelta a la Constitución del 93 y no existe ese concepto. Y le dan vuelta a la del 79 y tampoco existe ese concepto. Pero cuando lo desarrolla el Tribunal Constitucional y no va a la doctrina, se da cuenta que el deber de contribuir se fundamenta principalmente en un principio de solidaridad que tiene el ciudadano a favor del Estado para que colabore con el Estado y éste pueda cumplir con sus obligaciones y funciones para las cuales, ¿no?, se encuentra dentro de nuestro sistema. Entonces, ese deber de contribuir también deriva en esa obligación, bueno, en ese deber que todos tenemos de colaboración, pero ¿a qué tipo de colaboración se refiere? A la colaboración del pago y a la colaboración que tenemos, que las obligaciones que tenemos, por ejemplo, de poder permitir que el Estado me fiscalice y que yo colabore con él para que determine mis obligaciones tributarias, si es que están bien determinadas. Entonces, miren, yo el deber de contribuir tiene el deber de pagar tributos, que es la obligación sustancial, y el deber de colaboración, colaborar con la fiscalización tributaria, uno de los deberes de colaboración. Y ahí también se subyace otro de los principios constitucionales tributarios básicos, que es el principio de solidaridad. Uno de colaboración, el otro de solidaridad. No, porque yo pago tributos, pero ¿qué me da el Estado a cambio? ¿No? Entonces es un principio de solidaridad, porque yo, sobre todo los impuestos, que no hay contraprestación, yo le pago al Estado, pero no recibo nada a cambio de manera directa, ¿no? Porque posiblemente yo no use servicios de educación, de salud del Estado, ¿no? Pero bueno. ¿Qué más? Brindar información tributaria sobre terceros, por ejemplo, cuando me hacen cruces de información o me requieren información, coadyuvar con el proceso de recaudación tributaria, o sea, colaborar con el Estado. Eso es tu deber como ciudadano. Reconocido constitucionalmente, textualmente no, pero dice el Tribunal Constitucional que sustenta, ¿qué pasó? Ups. ¿Qué pasó? Letras, ponlo. No más. Se ha corrido. Miren lo que dice el artículo 74. ¿No se puede bajar? No se ve la imagen. Ya. ¿Qué es lo que dice?
están los principios constitucionales reconocidos, el principio de reserva de ley, el principio de no confiscatoriedad, el principio de igualdad. Pero hay otros más principios, el de solidaridad, de proporcionalidad y otros más, muchos más. Pero, ¿qué nos interesa a nosotros ver del artículo 74? Miren lo que dice el artículo 74. El Estado, dice, miren, al ejercer la potestad tributaria, es el poder tributario, debe respetar los principios, bueno, acá están, ¿no? Los principios de reserva de ley, de igualdad y de respeto a los derechos fundamentales de las personas. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio, es el principio de no confiscatoriedad. Entonces, ¿qué me está diciendo la Constitución? Mira, cuando el poder ejerce, cuando el Estado ejerce su poder, tiene que respetar los principios constitucionales. Y adicionalmente, los derechos fundamentales de las personas, que están reconocidos, ¿dónde? Artículo 2 de la Constitución. Pero aparte del artículo 2, hay otros principios que están, ¿no?, diseminados en la Constitución misma. Pero también sabemos nosotros que el Tribunal Constitucional también ha señalado que aquellos que están reconocidos taxativamente en la Constitución no son los únicos principios constitucionales que nosotros podemos alegar en defensa propia, ¿verdad? No son los únicos. Entonces, bajo ese entendido, lo que me está diciendo la Constitución es, si quieres defenderte, ampárate en los derechos constitucionales o los derechos fundamentales de las personas, sin perjuicio de los principios constitucionales tributarios reconocidos en nuestro país y aquellos que la doctrina también haya reconocido. Entonces ya nos vamos acomodando, ¿verdad? Porque ¿en qué se convierten estos principios? ¡Ay, Dios! Creo que voy a pasar yo mejor. Se los mandado mejor en PowerPoint, ¿no? ¿En qué se convierten estos principios? En primer lugar son directrices, criterios, ¿no? Pero lo que a mí más me interesa es esto: límites a la potestad tributaria. ¿Qué significa? Significa, señores, que el Estado, cuando ejerce su potestad tributaria, tiene que hacerlo respetando los principios constitucionales y respetando los derechos fundamentales de las personas. Y vamos más allá. Si hablamos que el poder tributario deriva, ¿no?, en que el Estado cede las facultades a la administración tributaria para que ésta las ejerza en representación del Estado, como la de recaudación, de fiscalización, determinación y la de sancionatoria, entonces estamos diciendo que estas facultades también tienen que ejercerse con los límites que la Constitución ha señalado. Entonces, ¿qué significa en conclusión, señoras? Que cuando nosotros vemos a un funcionario de la administración tributaria actuando, no actúa por sí, por cuenta propia, actúa en representación del Estado. Y actúa en representación del Estado por el ejercicio de las facultades que el Estado le ha cedido por el poder que le ha conferido la Constitución. La pregunta de los funcionarios que ¿saben eso? Muchos no lo saben, pregúntense. Entonces no actúan por cuenta propia, señores. Actúan porque son funcionarios y servidores públicos. Y si son funcionarios y servidores públicos, ¿a servicio de quién están, señores? Al servicio de nosotros. Nosotros estamos para servirlos a ellos, ¿eh? Ellos. Porque para eso están. Y cuando actúen dentro del marco de lo que la Constitución y las leyes dicen. Dentro del marco de la Constitución y las leyes dicen. ¿Ok? Uy, no leo acá. Existen, claro, otros principios implícitos.
deber de contribuir, igualdad, la capacidad contributiva, proporcionalidad, razonabilidad, solidaridad y todos los demás principios constitucionales que existen. Pero ¿y para qué sirve que yo conozca todos esos principios? Para yo defenderme, señores. ¿Ustedes han ido alguna vez a SUNAT y le han negado y no le han dejado presentar un escrito? ¿Han ido? ¿O les han dicho, falta este documento, no regresa? Sí, ¿verdad? Pregunta, ¿y por qué no reclamaron? ¿Ah? No conocíamos el TUPA. No, señores, el TUPA no tiene nada que ver acá. Desconocimiento. El TUPA no tiene absolutamente nada. El TUPA, señores, ¿qué es? Es un procedimiento para hacer cualquier tipo de trámite. Está bien, señores. Pero es una norma de rango inferior a la Constitución. Yo tengo el derecho de petición a mi favor, ¿o no? Dice la Constitución, bueno, por lo menos el desarrollo de este principio, que yo tengo el derecho de presentar, ¿no?, a las instituciones públicas lo que yo considero pertinente. No me pueden negar un escrito. Tan es así, que la ley del procedimiento administrativo general dice que si tú presentas un escrito y faltan algunos requisitos establecidos en el TUPA, la persona que te lo recibe tendrá que dejar constancia en el documento de aquellos requisitos que te faltan. Y tú tendrás 3 días hábiles para subsanarlos. Y si no te dicen nada, después la administración pública tendrá que requerírtelos y darte 10 días hábiles para subsanar. La pregunta es, ¿pueden prohibirme presentar el documento? No, señores. Díganme dónde está. Sí, pero le faltan requisitos. Está bien, pues, pero recíbeme. Y dime después qué me falta. O yo después subsanaré. Pero no puedes prohibirme que yo lo presente. Lo peor es que cuando, por ejemplo, si ustedes, que son asesores, mandan a su asistente que lo presente y su asistente se da media vuelta y ese día vence el plazo, ¿qué ocurre, señor? Mueres, pues. Mueres. ¿Mueres o no? Mueres. Bueno, no tú, pero ya. Mis asistentes tienen la orden siguiente. Te vas, doctora, lo siento, no regresas si es que no me traes el carro. Ya tú lo que haces. Llegas hasta el intendente, no me interesa. Pero es que es así, señores, pues. ¿Por qué? Porque no conocemos nuestros derechos, pues. Si yo presento una copia de un poder, ¿me lo tienen que recibir o no? ¿Me tienen que atender o no? ¿Por qué? Contadores, abogados. ¿Por qué? Si yo no tengo el original. Principio de veracidad. Ley del procedimiento administrativo general. Se presume válido y cierto el documento mientras no se demuestre lo contrario. Se presume válido. Yo recién he ido, hace 3 días estaba en una de Lima, tenía que ir a revisar un expediente y me salí apurada y no llevé el poder, el original que yo tenía. Llegué y el auditor me dice, doctora, pero no traía el poder. Pero ahí está la copia, le dije. Doctora, voy a hablar con mi supervisora. Dile a mi supervisora que el principio de veracidad existe pagado. Y acá te lo mando, si quieres. No tengo ningún problema, te lo traigo luego. Pero tienes que entender. Y vino la supervisora y me dijo, sí, doctora, efectivamente usted tiene razón, no se preocupe, realice el expediente y después lo revisamos. Entonces, mire, principios, hay que conocerlos. Hoy día vamos a hablar un poco de ellos. Y hay más, hay muchos más de lo que podamos hablar. Podemos pasar días. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen que no podemos pasar días hablando de esto? Nos podemos pasar días hablando de esto.
Principio de legalidad, principio de reserva de ley. Diferencia entre ambos. Yo dicto cursos de Derecho Constitucional Tributario. Bueno, dicto todo tributario. Pero ese es el curso que más me gusta. Porque todos hablan de los derechos constitucionales, ¿no? Pero dime cómo los aplicas y dime qué sabes de ellos. Miren, el principio de reserva de ley... A ver, mamá, tranquila, no así. Legalidad es lo que prescribe la ley, ¿no? En este caso, digamos, cuando la ley crea, modifica, digamos, Tributo. Exacto, ¿no? Y reserva, más o menos lo entiendo como la privacidad, digamos, que pueda tener un contribuyente o no sé, Ya estás viendo por la reserva tributaria. Ya, es otra cosa. Ya. Pero por ahí vamos. La primera, estamos ahí en el camino. Miren, reserva de ley. Principio constitucional reconocido en el artículo 74. ¿Qué significa? Significa, señores, que solo por ley o norma de rango de ley se pueden crear, modificar, derogar o exonerar, ¿sí?, tributos. Entonces, ¿y cuáles son esas normas? La ley misma, que sigue el procedimiento normal a través del Poder Legislativo, y aquellos que se deriven de la facultad delegada, que es lo que ha sucedido ahorita, ¿no? Cuando el Ejecutivo le ha pedido al Legislativo facultades delegadas para legislar, entre otras cosas, en materia tributaria, y todas las normas que ha sacado con rango de ley, ¿cómo se llaman, señores? Decretos legislativos. ¿Por qué? Porque por facultad delegada del Ejecutivo, ¿no?, norma en materia tributaria a través de una norma con rango de ley, como es el decreto legislativo. Y solo por ley, señores, me pueden crear tributos, ¿sí? No hay otra, ¿no? Entonces, eso es reserva de ley. Pero ¿cuál es el de legalidad? Miren que ustedes revisan el Código Tributario y van a encontrar en una de las normas del título preliminar principio de reserva de ley y legalidad. Los dos juntos, pero son distintos. No es lo mismo. El principio de legalidad tiene que ver con el respeto a la ley y a las normas, ¿no?, de inferior rango, evidentemente respetando la Constitución primero, cuando éstas sean aplicadas en materia tributaria. O sea, yo cuando aplico la norma, tengo que respetar por rangos, y en ese orden, primero la Constitución y después las normas de inferior rango. ¿Qué significa eso? Entonces, mira, el funcionario de la SUNAT tiene que aplicar primero la Constitución, y hablamos del famoso control difuso, ¿no? Abogados. ¿Puede un funcionario de la administración tributaria aplicar control difuso? Tenemos para hablar, no tiene idea cuánto. Hace varios años el Tribunal Constitucional sacó una sentencia diciendo que los órganos administrativos, los tribunales administrativos con jurisdicción nacional están obligados a aplicar el control difuso. Mi pregunta es, ¿los tribunales administrativos está reservado para ellos aplicar el control difuso? ¿Quién se aplica el control difuso? Doctrinariamente está reservado para los magistrados, poder policial, no para los comunes y silvestres como nosotros, ni para los tribunales, miren, administrativos como el Tribunal Fiscal.
esa sentencia generó mucha controversia, no tienen idea la controversia que generó. Después el Tribunal Constitucional tuvo que echar marcha atrás. ¿Por qué? Porque justamente la Constitución pues dice que quien se aplica el control difuso es los magistrados. Pero bueno, igual el tema es, pero igual yo me defiendo con los derechos constitucionales. Porque el Tribunal Fiscal, por ejemplo, cuando resuelve, a veces me dicen, no ha seguido el procedimiento legal establecido y se cae tu procedimiento de fiscalización, Suna, no lo has hecho bien. Debido procedimiento, debido proceso, mire, ¿es un principio constitucional o no? Sí. Si no te han notificado las observaciones del procedimiento de fiscalización, ¿afectación a qué derecho es? De defensa. Derecho de defensa. ¿Principio constitucional o no? Sí. Si es que te emiten una resolución, un acto administrativo y no tiene motivación, el acto es nulo de pleno derecho. ¿Qué principio es? Exigencia de motivación, pues, ¿no? Todo acto, toda resolución debe estar debidamente motivada. Entonces, tampoco es así, no sea, miren, ustedes saben que el derecho constitucional es relativo, ¿no? Y bueno, en materia tributaria, sobre todo cuando se exige la aplicación de los principios en los procedimientos, es súper importante conocerlos. Porque el Tribunal Fiscal, sobre todo, ¿no?, ha ido desarrollando dentro de su jurisprudencia la cita de estos principios para que sobre eso resuelvan. Aun cuando no diga estoy aplicando el control difuso. Seguimos. Principio de igualdad. Principio de igualdad. Miren, por ejemplo, dice el principio de igualdad que todos debemos ser tratados de la misma manera, ¿no?, y asimismo también tratados, ¿no?, en situaciones desiguales también.